Siempre le digo que la dignidad empieza por ser dueño de nuestra propia vida y ser dueño de nuestra propia muerte. Yo me llamo Susana Pascual, soy médico geriatra, pero trabajo desde hace 25 años como paliativista, o sea que hago trabajo en cuidados paliativos. Los términos eutanasia pasiva y activa han pasado de moda. Entiendo que todavía se siguen usando para los que no trabajan a diario y no conocen bien el tema. La eutanasia activa es cuando utilizas un fármaco directamente con la intención de producir la muerte. La eutanasia pasiva es cuando no realizas medidas que prolongarían la vida, de manera que dejas que el paciente, que la enfermedad evolucione de forma natural. Pero ese concepto de eutanasia pasiva en este momento ya no se utiliza. Se encuentra desfasado. En este momento utilizamos un concepto que está además regulado por ley, tanto la nacional como la ley de muerte digna de Andalucía, que es la de la limitación del esfuerzo terapéutico. Llega un momento en un paciente en el que tú sabes que si sigues tomando medidas activas vas a prolongar la vida unos días más, pero no le vas a proporcionar calidad de vida al paciente. Al contrario, es muy probable que tomando esas medidas lo que hagas sea alargar el sufrimiento. Tiene unos requerimientos legales, la limitación del esfuerzo terapéutico necesita la opinión de otro profesional, de otro médico y del enfermero responsable del paciente. Una vez que esas tres personas que conocen bien al paciente desde todos los puntos de vista determinan que es el momento de hacer una limitación del esfuerzo terapéutico, si el paciente está consciente, tienes que conseguir su autorización. El paciente siempre tiene que dar su permiso para todo esto, o la familia. A veces va acompañado de una sedación, porque el paciente tiene un sufrimiento que necesita ser sedado para que esté dormido y esté tranquilo, y en ocasiones no, simplemente el paciente se va apagando poquito a poco de forma natural. Y la eutanasia activa, como hemos dicho, ya es decidir que ese paciente va a morir y utilizar un fármaco que va a producir directamente la muerte. Yo estoy en contra de la eutanasia activa, pero con mis reservas. Yo trato pacientes terminales, no solamente de cáncer, sino también de enfermedades avanzadas de órganos, de insuficiencias cardíacas, respiratorias y enfermedades neurológicas, demencias avanzadas, ELA. Entonces, en estos pacientes la muerte se va a producir igualmente, pero no conozco la situación de los casos más famosos que ha habido en España, que eran pacientes fundamentalmente con problemas neurológicos, de tetraparesia y pacientes conectados al respirador durante años, y al no conocer a esos pacientes no sé cuál es su problemática, con lo cual respeto el que ellos la puedan pedir. Pero mis pacientes, teniendo una buena atención, siendo muy cuidadosos en todas las medidas de confort, atendiéndolos, como dicen los cuidados paliativos, atención integral, desde el punto de vista físico, psicológico, social y espiritual, atendiendo también a esas necesidades que van más allá de lo físico. Yo creo que no es necesario hacer una eutanasia activa. Primero, porque la eutanasia se pide por miedo al sufrimiento. Por miedo al sufrimiento que va a venir o por un sufrimiento extremo que tienes en este momento. Y la función de los cuidados paliativos es aliviar ese sufrimiento y ofrecerle al paciente el apoyo que le permita librarse de ese sufrimiento. Por lo tanto, no es necesario hacer una eutanasia activa. No he conocido nunca a nadie con esa problemática. Me encantaría poder hablar con ellos y entender su sufrimiento. Es que el sufrimiento es algo personal, ¿no? Como cuando hablamos de calidad de vida. He tenido pacientes que están en un silloncito sentados, rodeados de su familia, sus nietos, y el mando de distancia de la tele, y no querían morir porque eran felices. Y he tenido otros pacientes que en el momento en que no podían caminar querían morir, porque eso no les parecía vida. Entonces el sufrimiento es algo también, un concepto muy personal. Lo hemos visto, ¿no? Pacientes que pedían la eutanasia y otros pacientes en las mismas circunstancias, tetraparésicos, en sillas de ruedas superadaptadas, decían que no, que la vida era algo más. Entonces no conozco la problemática. Lo que sí creo es en el respeto a todas las opiniones. Y si se aprobara en un momento dado una ley de eutanasia en este país, yo no me opondría activamente, no sería de los defensores, no estaría en contra de esa ley, la aceptaría,
y según el caso de cada paciente, pues, la aplicaría o no. Nunca voy a hacer una oposición, estoy dando mi opinión personal y en lo que conozco muy bien, que son los cuidados paliativos. Yo aceptaría una ley si lo hubiera, no me vais a ver manifestándome en contra ni en medios ni en la calle, ¿no? Y no conozco el problema, realmente no lo sé. Yo les digo muchas veces a las familias, cuando quiero hablar con el paciente y decirle que las cosas van mal y quiero recoger sus voluntades, porque es una pena que en Andalucía tengamos un registro de voluntades anticipadas y seamos tan pocos los andaluces que lo tenemos hecho, ¿verdad? Pero dentro de la ley nuestra, yo debo recoger las voluntades de mi paciente de forma verbal y dejar registro en la historia clínica del paciente, y eso es suficiente. Y las familias suelen intentar impedir que tú le digas al paciente lo que está pasando. Entonces intento convencerlos y siempre le digo que la dignidad empieza por ser dueño de nuestra propia vida y ser dueño de nuestra propia muerte. Entonces, para mí uno de los conceptos importantes es que sea el paciente el que decida cómo quiere vivir sus últimos días. A partir de ahí, sin sufrimiento. Una muerte con apoyo, en el que la medicina no te abandone, siempre esté a tu lado. Un excelente control de síntomas, de la asfixia, que nosotros llamamos disnea, del dolor, por supuesto, de las secreciones respiratorias que se producen al final. Un excelente control de síntomas, un buen apoyo emocional y cumplir los deseos del paciente. Quizás serían las tres patas del trípode para una muerte digna. Pues nada, pues muchísimas gracias, Susana, por este tiempo y por esta explicación tan nutritiva en ese aspecto. Sí, bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Explicado bien. Gracias. A vosotros.